Buenas noches, soy la doctora Janet Huerta. Agradezco su presencia en este Face Live. Hoy día hablaremos sobre el aborto recurrente, también conocido como la pérdida recurrente de la gestación, el cual tiene un gran impacto emocional en los futuros padres, ya que la decepción de no poder tener un bebé se suma a la frustración de haber tenido otras pérdidas. Quiero recordarles que este espacio es para todos ustedes, de tal manera que si tienen alguna pregunta acerca de este tema tan interesante, nos las pueden hacer llegar a través de esta página de Face y con gusto estaremos aclarando todas sus dudas. Y para hablar sobre el aborto recurrente, el día de hoy hemos invitado a un gran amigo, al doctor Felipe de Jesús Compeán Báez, el cual, pues hablando un poquito acerca de su trayectoria y como les decía, un gran experto en pérdida recurrente, quiero compartirles que el doctor Felipe Compeán es médico ginecólogo y tiene una subespecialidad en biología de la reproducción. Él desempeña su práctica clínica en hospitales como es el Hospital de San Angelín y también se encuentra en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, en donde se encuentra adscrito al Servicio de Biología de la Reproducción. Doctor Felipe, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches a todos, gracias por conectarse. Muchas gracias, doctora, por la invitación, es un placer. Gracias a Comego por invitarme también. El día de hoy, pues, vamos a hablar sobre el aborto recurrente. Como ya lo mencionó, tiene diferentes términos como pérdida repetida de la gestación, abortador habitual, pero vamos a tratar de aclarar algunos términos, ver un poco cómo estudiarlo y las preguntas que vayan surgiendo durante la plática, pues tratar de resolverlas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo creo que para dar inicio a esta charla, quisiera yo que nos dijera qué es un aborto y cuándo una paciente puede decir yo tengo un aborto recurrente o una pérdida recurrente de la gestación. Claro, hay que centrar un poco el tema. El aborto, como definición por la Organización Mundial de la Salud, se define como aquella pérdida del embarazo que se ha presentado en menos de 20 semanas de gestación. Algunas sociedades marcan hasta las 24 semanas y cuando no se sabe exactamente la fecha en que ocurrió el embarazo, pues se puede determinar a través del peso del feto, que nos ayudaría en menos de 500 gramos para poder decir que una paciente presentó un aborto y entonces definirla como eso. Porque es importante saber que muchas pacientes no tienen un diagnóstico claro cuando tienen un aborto porque acuden a consulta y no tienen una prueba positiva, nunca se hicieron un ultrasonido y solamente pues se revisa y les dicen que tienen un aborto o que tuvieron un aborto. Y ya entrando en contexto y en la materia, pues la pérdida repetida de la gestación, pues se va a definir como aquella que ha presentado 2 o más abortos y esta es la definición que se utiliza más comúnmente porque hay una definición que es hasta la tercera pérdida, pero realmente las pacientes al estar sometidas a este estrés, como lo mencionó del aborto, pues mencionarle a una paciente que iniciaremos un estudio o que tiene una pérdida repetida de la gestación hasta que tenga 3 abortos, pues la mayoría está en un estrés ya de por sí por el tratamiento y que todavía acudan con un experto y les digamos, no, pues tenemos que esperarnos hasta que pase su tercer aborto, eso realmente a las pacientes les genera pues desconfianza, estrés y pues realmente no es sano o no es lo ideal. Siempre hay que iniciar de manera temprana el diagnóstico y por lo pronto y por supuesto el tratamiento. Ok, doctor, y bueno, pues, ¿cuáles serían las principales causas que podrían presentar una paciente para tener un aborto recurrente? Claro, las causas las estamos o hacemos un estudio de de la pareja como tal, en el que buscamos dividir por factores para poder tener organizada nuestro estudio de la paciente. Las principales causas que tenemos pueden ser inmunológicas,
problemas genéticos, problemas endocrinos, problemas de coagulación y pues una gran parte de estas pacientes que se les inicia el estudio y que se les ha estudiado por estos factores que mencionamos, no encontramos una causa como tal y pues se le puede llamar de causa inexplicable o de origen desconocido, que a pesar de los estudios que ya le hemos realizado, no se ha encontrado en ella una causa definida que sea la causa de esta pérdida repetida de la gestación. Bueno, doctor, como nos compartía, pues existen muchas causas asociadas que se pueden acompañar con la pérdida recurrente de la gestación. Y hablando un poco en relación a factores de riesgo, ¿nos podría usted mencionar qué factores de estilo de vida están asociados con un incremento de estas pacientes de tener una nueva pérdida y que pueden ser modificables? Claro, dentro de las causas, factores ambientales, hay causas que tienen una asociación directa, o sea, tienen una enfermedad y esa enfermedad nos causa los abortos. Un ejemplo podría ser en una causa inmunitaria el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que como tal la definición nos da el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero hay factores que no tienen una asociación directa porque pues hay pacientes que fuman, hay pacientes que toman, hay pacientes con obesidad que tienen embarazos y no siempre tienen abortos. Pero esta asociación es importante encontrarla en estas parejas que están teniendo estas pérdidas, porque esos factores ambientales se pueden modificar y si los modificamos podemos obtener un buen resultado. Por ejemplo, el tabaquismo pues tiene asociación en problemas en la formación de los embriones, en algo que se llama trofoblasto. El alcoholismo, la cocaína, hasta la cafeína ha demostrado que puede estar asociada en estas parejas, no en general. Y pues siempre el tener un buen estado de salud, tener buenos hábitos, pues va a tener mejores resultados estas parejas o estas pacientes. Y en relación a actualmente, pues vemos que tenemos un gran problema de salud como es la obesidad. ¿Qué tanto factor o es importante en el riesgo de que una paciente ya tiene abortos repetidos y se embaraza con obesidad? ¿Se incrementa su riesgo para un nuevo aborto? Claro, la obesidad como tal tiene alteraciones en la ovulación, tiene problemas en los ovocitos, en los óvulos, y todo esto, además el riesgo de la implantación o dificultad en la implantación también nos va a generar pues mayores problemas a la hora de tener o de buscar un embarazo. Entonces, una paciente con obesidad, lo ideal es tratar de disminuir ese peso a llevarla a un índice de masa corporal menor de 30 para poder continuar un tratamiento, no tanto un estudio, pero sí un tratamiento, porque podemos lograr que se embarace tal vez esta paciente, pero termine en un aborto o una complicación durante el embarazo, que a final de cuentas tener una prueba positiva de embarazo no significa un éxito, sino tener un bebé ya en su casa sería lo ideal. Y estas pacientes que tienen obesidad, que han batallado para lograr un embarazo y lo logran y no controlamos ese factor, pues puede terminar un desenlace también adverso y pues no es lo que queremos. Muy bien, doctora, hace rato nos comentaba factores relacionados únicamente con la mujer y muchas veces las pacientes que acuden a nuestra consulta nos preguntan si el varón también tiene algún componente o alguna intervención en esta pérdida recurrente. Claro, dentro del estudio de estas parejas, porque como mencionamos es un problema de pareja, no es individual, no hay un culpable, esto es una causa de pareja. Entonces, el factor masculino que podría investigarse, se tiene que hacer estudios en el varón, un estudio seminal para poder ver cómo están sus características macroscópicas del semen, los espermatozoides son normales o anormales, y además de eso, pues muchas veces la parte genética de los espermatozoides también puede estar alterada. Y esta parte genética sea la causa de que cuando ocurre la fecundación y el desarrollo embrionario, ahí haya una alteración. Entonces, la fragmentación del ADN de los espermatozoides
como tal se puede estudiar para ver si está alterado o no, o en pacientes que tienen mayores de 40 años también el riesgo pues está aumentado, y en las parejas, aunque no tengan 40 años, pero si tienen abortos, lo ideal siempre es que el varón también se estudie, se analice para poder buscar una causa también que esté colaborando en los desenlaces adversos. Muy bien, doctor. Usted ahorita mencionaba algo muy importante y que muchas veces, como decía, esas pacientes ya han tenido una, dos o tres o más pérdidas y en ocasiones esta frustración de volverse a enfrentar a un resultado adverso hace que posterguen un nuevo embarazo. De tal manera que yo le quisiera preguntar qué tan importante es la edad, tanto la edad paterna como la edad materna, en el pronóstico del aborto recurrente. Sí, uno de los principales factores pronósticos de estas parejas, además del número de abortos que han estado presentando, pues es la edad de la pareja. La mujer a mayor edad va a presentar un mayor riesgo de presentar abortos, llegando arriba de los 40 años hasta casi un 50% de los embarazos que logre tener terminen en un aborto. Y en el varón, igual después de los 40 años, alteraciones seminales, la fragmentación, puede ser una causa. Entonces esta edad también en él es importante. Entonces la edad está totalmente relacionada directamente con las pérdidas repetidas de la gestación. Muy bien, doctor. Y bueno, ya una vez que una paciente acude con nosotros, ya que ha tenido dos o tres o más abortos, ¿cuáles serían los estudios que deben de realizarse en estas pacientes para buscar una causa de la pérdida recurrente? Sí, los estudios tenemos que individualizar siempre los casos. Podríamos tener o tenemos una guía de que nos puede orientar qué estudios hacer, qué pasos seguir, pero siempre el interrogar a los pacientes, el hacer una exploración adecuada, el saber cómo han sido los abortos que han presentado, si los abortos, a qué semanas fueron, si hubo o no hubo embrión, si hubo frecuencia cardíaca o no. Todo esto nos va a ayudar para saber y orientarnos hacia dónde iniciar nuestro estudio. Al dividir nuestro estudio, pues una causa que es frecuente es la causa anatómica. Para este estudio tenemos que realizar un ultrasonido ginecológico para poder ver la estructura de su útero, el cérvix, la vagina, y con esto hacer un estudio complementario. Si es que estuviera alterado, pues se puede hacer un estudio para valorar si hay alguna alteración en la cavidad uterina, que es donde se alojan los embarazos, y complementarlo con estudios como una histerosalpingografía, que es para ver cómo está la forma. Se puede complementar con una histeroscopía para ver directamente, que la histeroscopía, además de diagnóstica, nos puede ayudar para algún tratamiento en el caso de presentar alguna malformación en su útero, o que también tenga alguna alteración que no es de nacimiento, pero puede haber miomas, pólipos o adherencias después de legrados que se pueden corregir. Eso sería conforme al factor anatómico. En cuanto a la parte genética, se hace o se realiza un cariotipo en la pareja. El cariotipo pues es el saber genéticamente cómo está la pareja en cuanto a sus cromosomas, en cantidad y la forma, que sería el principal estudio en ambos. También se puede realizar estudio en los productos de los abortos, y hay estudios más específicos que se pueden hacer a los embriones, pero esto ya con fines de tratamiento y no de diagnóstico. Y en cuanto a la parte endocrina, que es otra causa que nos puede estar alterando, personas que tienen problemas tiroideos, ver que esté controlado su perfil tiroideo, una prolactina también, para saber, la prolactina también nos ayuda o altera un poco, o tiene problemas de implantación, deficiencia de hormonas como la progesterona. Y en la parte inmunológica, en las partes de las pacientes que están teniendo abortos recurrentes y que investigamos una causa de origen, que esté formando trombos o que esté teniendo problemas de ya un embarazo que va en desarrollo y de repente se detiene, ver anticuerpos
para buscar el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que se solicitan como anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta 2 glicoproteína, para poder buscar si hay una relación en esas pacientes. Y pues sería como en general el estudio de esta pareja. Muy bien, doctor. Y bueno, ya nos comentaba usted hace un momento en relación a la miomatosis uterina. ¿Qué tanto esta patología se asocia con la pérdida recurrente de la gestación? Sí, la miomatosis uterina es una de las patologías más frecuentes en la mujer y más en edad reproductiva. No podemos decir que todas las pacientes que tienen miomatosis tienen abortos, pero sí hay una localización que se asocia más. Entonces, si alguien tiene el diagnóstico de miomatosis, tendremos que ver la localización, y normalmente la localización que nos causa más problemas al momento de buscar un embarazo o ya embarazada tener abortos es la localización que está dentro de la matriz. Estos se llaman miomas submucosos y estos afectan el área donde se va a implantar el embarazo y por lo tanto pues tienen más riesgo de presentar aborto en estos casos. También muchas veces las pacientes que acuden con nosotros tienen la duda si las infecciones están relacionadas y cuáles de esas infecciones se asocian con mayor riesgo de poder tener una pérdida recurrente. Sí, bueno, es un factor que también se puede estudiar, no es tan frecuente como causa de aborto, pero sí se debe de estudiar. Hubo un tiempo que había algo que se llama perfil TORCH. El perfil TORCH es el acrónimo de las enfermedades ocasionadas por virus, como el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes virus. Esto era un boom de las pacientes que querían, o todavía hay pacientes que acuden y solicitan que se les haga este perfil para buscar una infección que esté ocasionando abortos. Estas enfermedades que son causadas por virus, muchas veces ya estuvimos expuestos a ellas y al hacernos nosotros ese estudio salen anticuerpos positivos y entonces muchas de las pacientes creen que tienen la enfermedad y que puede causar alteraciones, pero normalmente son enfermedades que nos expusimos o tuvimos la vacuna, por ejemplo, en la rubiola, y salen los anticuerpos positivos. Por eso es muy importante saber interpretar los resultados, porque puede ser que sí tengas la infección o solamente estés protegido. Y estas infecciones se asociaban a abortos o también a tener problemas en el embarazo, ya productos con alteraciones, y es a lo que está más asociado. Cuando una mujer ya está embarazada y en un ultrasonido del primer trimestre se encuentra alguna alteración o una malformación que pueda estar originada por alguno de estos virus, entonces ahí sí se pediría para buscar. Pero antes de rutina, un perfil TORCH no sería indicado. Otra causa que actualmente está en boga, pues es la endometritis crónica. Alteraciones en el endometrio por una causa infecciosa crónica puede alterar la implantación y puede afectar la causa, un aborto normal. Entonces, se puede hacer estudios, una biopsia del endometrio para poder analizarla y con ella ver si hay una infección crónica o aguda, y esto mismo te da un reporte de qué antibiótico podría ser el indicado para disminuir el riesgo de que sea una causa. Y también muchas veces las pacientes que han tenido abortos de repetición o recurrentes tienen miedo de volver a tener un embarazo y muchas veces se preguntan ¿cuánto tiempo debo yo esperar para volver a buscar un embarazo? ¿Qué nos podría comentar en relación a esto, doctor? Sí, el aborto es un tema de que las pacientes tienen una ilusión que realmente nunca han tenido, o sea, se hacen a la imagen o a la idea de que pues ya por estar embarazadas ven a un niño que pues, no tiene defectos, a un niño bien y que no ha tenido problemas, que todo está bien. Pero cuando esa ilusión la pierden y están de manera continua teniendo esa ilusión, pues las pacientes entran en depresión, en problemas de, de pareja, y entonces cuando una pareja tiene un aborto de primero, volver a tener otro aborto es muy, muy frecuente. Entonces, las parejas deben de saber que después
de tener 2 o más pérdidas, que es el diagnóstico, tenemos que estar cuidándonos con algún método o evitando el embarazo hasta completar el estudio de la pareja que tiene pérdida repetida de la gestación. En el caso de una paciente que tiene un aborto de manera espontánea y no recurrente, lo ideal es esperarse de 2 a 3 meses para volver a buscar un embarazo. Entonces, esa es la manera en la que una paciente que tuvo un aborto espontáneo debería esperar 1, 2 o 3 meses, o una paciente que ya ha tenido abortos recurrentes, lo ideal es que se complete el estudio para poder buscar un embarazo. Bueno, doctor, mire, como decíamos anteriormente, pues este espacio es para tener interacción con nuestras pacientes y aquí nos preguntan, buenas tardes, doctor, en mis estudios salió positivo para rubiola, que en algún momento tuve contacto con él. ¿Es recomendable volver a recibir la vacuna para evitar los abortos? Sí, lo mencionamos, ahí tenemos que ver qué anticuerpos son los que salen positivos en su estudio, porque hay estudios que pueden hablar de que esté la enfermedad o tenga una adecuada titulación, como ahorita lo vemos en el COVID, tener títulos de anticuerpos o de eso nos podemos saber si estuviste expuesto, la tuviste o la tienes activa. Entonces, en su caso, lo ideal es que se revise bien el estudio que tiene. Obviamente, en este caso, pues no lo tenemos, pero depende del resultado, sería volver a vacunarse o no. Ahora ha habido una nueva esquema de vacunación para pacientes que tienen rubiola y pues si es necesario vacunarse, pues se debe hacer. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya nos hablaba un poquito acerca del tratamiento cuando la causa es el factor anatómico. ¿Cuáles otros tratamientos podríamos tener en estas pacientes con pérdida recurrente? Ok, además de los tratamientos para las alteraciones en la anatomía del útero, tenemos tratamientos que pueden ser en las alteraciones inmunológicas. Las pacientes que tienen una causa inmunológica y que se ha diagnosticado el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es de los más frecuentes que encontramos, el tratamiento con aspirina en bajas dosis, que es menos de 100 miligramos, o heparina de bajo peso molecular, que se inicie desde que se sabe el embarazo. Ese sería un tratamiento para ese tipo o esa causa. En pacientes que tienen hipotiroidismo, hiperprolactinemia, diabetes, el control adecuado de estas patologías pues nos va a ayudar a que también tengamos un desenlace adecuado de estos embarazos. Y en la parte genética, pues se pueden hacer estudios directamente en los embriones para poder buscar si hay alguna alteración y poder seleccionar embriones que no tengan la alteración para poder corregir, porque directamente corregir alteraciones en los padres genéticas, pues todavía no hay un tratamiento para eso. Ok, doctor, mire, otra de las preguntas nos pregunta Hugo. Buenas tardes, doctores. ¿Cuál sería la utilidad del estudio de la microbiota del endometrio en la pérdida gestacional recurrente? Ok, con respecto a esta pregunta, pues tenemos, como ya habíamos mencionado, las alteraciones infecciosas en el endometrio, como la endometritis crónica, son causas de abortos o de fallas de implantación en el caso de tratamientos de reproducción asistida. Este estudio se ha poco a poco ido posicionando, no es un estudio que se haga de rutina, en el que al hacer una biopsia de endometrio puedes ver la microbiota normal que debería de haber en el endometrio y la patógena, la que no debería de haber. Y también la proporción de bacilos o de bacterias que debe de ser de manera normal. Entonces, este estudio te habla de eso y te puede decir, para tratar de regular esa microbiota normal, como en el caso de los lactobacilos vaginales, para disminuir los riesgos de infecciones recurrentes, lo mismo puede pasar y para eso se hace ese estudio. Ok, doctor, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta de las personas que están conectadas el día de hoy. Bueno, doctor, pues creo que no tenemos ahorita por lo pronto alguna otro comentario. Ya nos hablaba usted acerca de los tratamientos de reproducción asistida.
En la pérdida recurrente de la gestación, ¿en quién estaría indicado un tratamiento de reproducción asistida? Claro, cuando tenemos una pareja que ya logramos encontrar alguna causa, corregir las causas y aún así no hemos logrado un embarazo, lo ideal es tratar de hacer un tratamiento de reproducción para tratar de mejorar la parte que es el embrión. Tener un embrión euploide nos da unas tasas muy altas de embarazos, de implantación y de embarazo, a diferencia de un embrión del que no sabemos si está genéticamente normal o no. Entonces, a estas pacientes que tienen un aborto recurrente, se les puede ofrecer hacer un ciclo de fertilización in vitro en el que se estimulan para sacar sus óvulos, hacer una fecundación in vitro y hacer un estudio genético en sus embriones para poder seleccionar al embrión que es normal y colocarlo en la matriz de la paciente y además utilizar algunos medicamentos que nos pueden ayudar a que la implantación se dé y se mantenga el embarazo. Muchas gracias. Nos pregunta la señorita Ana. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y qué estudios debo realizarme para saber si lo tengo? Claro, este síndrome tiene un origen o una causa inmunológica en el que el cuerpo reconoce como extraño ciertas sustancias. Entonces, a un embarazo lo reconoce como extraño. Y entonces, para hacer el diagnóstico, tenemos unos criterios que son clínicos y bioquímicos. Tienes que tener criterios clínicos como haber tenido trombosis, haber tenido abortos recurrentes, o estudios bioquímicos como los que mencioné, anticuerpos, anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína y anticoagulante lúpico. Si tú tienes estos criterios, tendrías el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y el tratamiento, como lo menciono, es bastante bueno en estas pacientes con aspirina y heparina y nos dan bastantes resultados buenos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues un poquito quisiéramos que nos dijera cuáles serían los aspectos más importantes de que pudiera usted o recomendaciones que pudiera dar a estas pacientes que ya han tenido un aborto recurrente o una pérdida recurrente del embarazo. Sí, yo creo que es importante llevarnos a casa como médicos y como pacientes que esto de tener abortos recurrentes es muy frecuente, solamente que muchos no lo mencionan como paciente por temor al qué dirán, por temor a las críticas, pero si tienes o has padecido de esto, yo creo que principalmente no debes callarlo, debes buscar la ayuda de un experto o un profesional que estudie y que dé tratamiento de estas causas. El hacer una buena historia médica al momento de que te interrogan detalles que se pueden ir al médico, pero esos detalles pueden ayudar a que sepamos como médicos nosotros por dónde está la causa y que realmente no esperen tiempo, porque entre más tiempo, como lo mencionamos, peor pronóstico y a mayores abortos cada vez tenemos también peor pronóstico. Entonces, el tiempo es algo importante, un buen diagnóstico y acudir con un experto. Bueno, mire, otra de las preguntas, doctor, nos dicen, buenas noches, doctores. Mi duda es, ¿el aborto electivo puede incrementar el riesgo de una pérdida recurrente del embarazo? El realizarte un aborto por decisión propia, por la causa que sea, no aumenta el riesgo como tal. Obviamente, el tener prácticas continuas, porque puede pasar que una misma paciente no sea una vez, dos veces, varias veces y más si se hacen legrados, entonces eso aumentaría el riesgo de tener problemas dentro de su matriz, como lo dijimos, adherencias dentro del útero. Entonces eso sí podría ocasionar que tengas abortos en el futuro. Pero si es ocasional, fue por alguna situación y a lo mejor fue solamente médico, pues no aumentaría el riesgo de tener una pérdida repetida de la gestación. Otra pregunta, doctor. Buenas noches.
Una pregunta, ¿puede haber alguna afectación, una vasectomía fallida? Es decir, la persona que se hizo una vasectomía después de 2 HMR se hizo una espermatobioscopía y resultó que había 90% de motilidad. Entonces ambos tienen hijos con sus anteriores parejas, pero no lo han logrado juntos. O sea, quisiera yo entender que tiene la duda si después de una vasectomía y una recanalización eso puede incrementar o dificultar que una pareja se pueda embarazar. Sí, obviamente después de haberse hecho una vasectomía, supongo que recibió un tratamiento para revertirla y ya con su nueva pareja, unas segundas nupcias, estén buscando el embarazo y no lo han logrado. Realmente aquí más que como de no lograrlo es más un problema de fertilidad más que de abortos recurrentes. No aumentaría el riesgo recanalizarte y buscar un embarazo si tuviste una vasectomía previa. Entonces no habría un problema de eso. Tendría que buscar más bien la causa de por qué pues, no se han embarazado. Otra pregunta que tenemos aquí nos dice Angie Domínguez, ¿cuál sería el algoritmo diagnóstico en la pérdida recurrente de la gestación? Sí, pues hay muchos algoritmos en cuanto a la pérdida. Dividirlo por factores, factor anatómico, que sería ultrasonido, histerosalpingografía o histeroscopía. Un factor inmunológico, anticuerpos, que ya mencionamos. Un factor endocrino, que es ver el perfil tiroideo, prolactina, la glucosa en las pacientes que ya tienen diabetes. En la parte trombótica, en pacientes que tienen problemas de coagulación, pues pedir factores de la coagulación. En las parejas con problemas, con la parte genética, un cariotipo para ambos, y eso sería como el algoritmo que tendríamos que seguir y después, de acuerdo a los hallazgos, pues buscar el tratamiento para cada alteración. Pues muchas gracias. Bueno, como vemos tenemos muchas preguntas y hemos respondido algunas de esas dudas en relación a este tema tan importante que es la pérdida recurrente de la gestación. De tal manera que sería pues muy importante poderles decir que ya les mencionaba el doctor, si tenemos 2 pérdidas es muy importante recurrir con un especialista que nos pueda ayudar a identificar si tenemos alguno de esos factores asociados a esta pérdida y tratarlos. Doctor, no sé si nos quisiera dar alguna conclusión en relación al tema. Bueno, como conclusión, yo creo que es un tema bastante delicado que ni las asociaciones a veces se han puesto de acuerdo, como mencionamos la definición, en el estudio, y por lo tanto lo hace más difícil. Y a las parejas que lo tienen, pues sufren, además de la parte médica, pues bastante problema psicológico con las pérdidas. Entonces, este es un tratamiento multidisciplinario, además del ginecólogo, del biólogo de la reproducción. Acudir con un psicólogo es bastante importante, con un genetista para un consejo genético, con un endocrinólogo para la parte inmunológica, endocrina. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que no es un problema sencillo, que es difícil y que es multidisciplinario. Pues muchas gracias, agradecemos su tiempo y su presencia en este Face Live. Buenas noches. Gracias.